Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por los videos. Tengo dudas de qué mirar en los estados financieros de una empresa. Cuando se construyen esas planillas Excel que son sábanas, ¿cómo, cómo yo, como inversionista minoritario, puedo usar esa información? ¿Qué buscas ahí? Desde ya muchas gracias y ojalá me pueda responder. Bueno, esta es un tipo de mensaje que me ha llegado bastante. Este fue el último que me llegó y eso me motivó a hacer este video, que básicamente es mirar estas planillas Excel que son sábanas para ver cómo las podemos analizar nosotros como inversionistas minoritarios. Yo principalmente busco estabilidad y tendencia en un negocio, así que sin más preámbulo, vamos al Excel y te lo muestro ahí. Mira, aquí tenemos una planilla que tenemos una empresa desde el año 2017 hasta el 2022 y básicamente lo primero son los activos corrientes, o básicamente todas las cuentas de activos que se pueden transformar relativamente rápido en dinero. Y las principales cuentas de los activos, las que por lo menos yo miro porque hay otras cuentas de activos corrientes, son la caja, inventario y cuentas por cobrar. Y aquí están los respectivos valores. Ahora, una de las cosas que personalmente me gusta hacer es ver la caja en términos porcentuales respecto al activo corriente, el inventario en términos porcentuales del activo corriente y las cuentas por cobrar en porcentaje respecto al activo corriente. ¿Qué significa esto y cómo lo calculo? Bueno, la caja, el año 2017, esto es 4.535, sobre 44.640, bueno, el 10%. El inventario, serían estos 12.168, sobre 44.640, bueno, 27%. Y las cuentas por cobrar, 61%, o sea, 27.000 sobre los 44.000. ¿Por qué me gusta verlo en términos porcentuales? Porque en estas series de tiempo lo que intento mirar es que primero la caja sea más o menos estable, no haya una disminución importante en la caja. Y lo que no quiero es que personalmente el inventario se me dispare mucho y las cuentas por cobrar se dispare mucho, porque uno de los problemas que tienen las empresas es precisamente eso, que podemos estar incluso vendiendo más, pero si los inventarios y las cuentas por cobrar están aumentando, eso no necesariamente es buena noticia estar vendiendo más. Yo imagino cuando hago esto, imagino una empresa que si el inventario va aumentando de manera importante, de hecho acá ha aumentado de manera importante, imagino unas bodegas llenas de cachureo y cosas por el estilo que no están pudiendo vender. Recuerda que el inventario es lo que vende la empresa, que en los negocios de servicio prácticamente no hay inventario, ¿ya? Pero eso sería una línea, mirar estos indicadores. Además de eso, me gusta mucho ver el patrimonio. El patrimonio es la porción de la empresa que corresponde a los accionistas y se calcula como activos totales menos pasivos totales. Los activos, como ya saben, o espero, es todo lo que tiene la empresa más todo lo que le deben, y los pasivos totales son todas las deudas de la empresa. Si no lo saben, hay un video en el curso que está gratuito en el canal que es de balance y se explica esto con más detalles, ¿vale? Entonces, el patrimonio es simplemente la diferencia. En el caso del 2017, 133.000 menos 62.000, ¿vale? Y así cada uno de los años. Entonces, ¿qué es lo que me importa a mí cuando busco una empresa? Si el patrimonio, por definición, es la porción contable que corresponde a los dueños, bueno, obviamente me va a importar que el patrimonio sea alcista. Esto de por sí no necesariamente basta para decir que, bueno, acá hay un patrimonio que existe en esta empresa y eso obviamente va a ser un un buen dato. No te voy a decir el nombre de la empresa porque acá hay personas que realmente van y compran y me han dicho que compran mirando videos de YouTube y eso no puede ser. Esto tiene y es fin 100% educativo, ¿vale? No son asesorías de inversión las que estamos haciendo acá. Ya, pero aquí, como te decía, esto es muy bueno que tengamos patrimonio alcista a lo largo del tiempo, ¿ya? Y ese patrimonio alcista debería verse reflejado en la cotización de la acción o básicamente que los dividendos están o han ido aumentando, ¿vale? Después hay otros indicadores que a mí me gustan mucho, que son cuando miramos balance, que es ver capital de trabajo, razón corriente y razón ácida, junto con razón de endeudamiento. Todos estos indicadores se pueden obtener exclusivamente a partir del balance. ¿Qué cosa es el capital de trabajo? ¿Cuánto dinero tiene la empresa para financiar costos y actividades operacionales? ¿Y cómo se calcula? Activos corrientes menos pasivos corrientes. El pasivo corriente es toda la deuda de corto plazo, lo que hay que pagar antes de un año. Y el pasivo no corriente es toda la deuda sobre un año. Entonces, el capital de trabajo contabiliza solamente el activo corriente respecto del pasivo corriente. Y lo que es importante, obviamente, es que tenga capital de trabajo. Este capital de trabajo uno lo podría contrastar, por ejemplo, contra los costos de producción, contra los gastos de administración, para tener alguna noción de la proporción. Después tenemos la capacidad de pago de deudas de la empresa, donde hay dos indicadores que son importantes, la razón corriente y la razón ácida. La razón corriente, 2017 1,77, 2022 1,47. ¿Qué significa esto? Este indicador nos muestra la cantidad de pesos que tiene la empresa
disponibles para pagar cada peso de deuda de corto plazo. Eso es la razón corriente. ¿Y cómo se calcula? Vamos al año 2022, va a ser activos corrientes dividido en pasivos corrientes, o sea, los 79.994 dividido en 54.254. Eso es 1,47. Y eso quiere decir, la interpretación es que por cada peso de deuda que tiene la empresa, de corto plazo, la empresa dispone de 1,47 pesos por cada peso de deuda. Y después tenemos un indicador que la interpretación es la misma, pero es un indicador que es más estricto en su cálculo, que es la razón ácida. La razón ácida básicamente nos muestra lo mismo, pero no considera el inventario dentro del cálculo. ¿Por qué? Porque imagínate una ferretería. Imagínate que este negocio fuese una ferretería o una fábrica de empanadas. ¿Puede este negocio salir a vender todas las tuercas rápidamente? ¿Se pueden vender las empanadas rápidamente? No necesariamente. Entonces, como no se puede vender el inventario muy rápido, la razón ácida descuenta en el cálculo el inventario. Entonces, ¿cómo se calcula la razón ácida? Vamos al 2022. Los 79.994 menos el inventario dividido en el pasivo corriente. Entonces, en este caso, 0,9. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa dispone de 0,9 pesos para pagar cada peso de deuda de corto plazo sin considerar el inventario. Es muy común encontrar que las empresas que están en bolsa tengan una razón corriente sobre 1 y una razón ácida bajo 1. Eso es muy común. Lo ideal es que ambos números sean sobre 1. Eso es lo ideal, ¿vale? Entonces, y aquí tenemos algunos indicadores de salud y de capacidad de pago. Después tenemos la razón de endeudamiento, que básicamente muestra qué porcentaje de los activos totales de la empresa están financiados por deuda con terceros. Y acá el cálculo es muy sencillo. Pasivos totales, o sea, toda la deuda de la empresa, dividido en el total de activos de la empresa. Entonces, en este caso, año 2022, 56%. Eso quiere decir que de todos los activos que tiene la empresa, un 56% está financiado por terceros, ya sea proveedores o acreedores, y un 44% sería básicamente el financiamiento de los dueños, que es el patrimonio, ¿vale? Entonces, hay ciertos números óptimos, yo diría que hasta 50, hasta 60 relativamente bueno, pero ya sobre eso puede haber un nivel de endeudamiento muy alto. Eso es válido para muchas empresas, salvo los bancos. Los bancos usan números que son nada que ver. De hecho, un banco es normal encontrar razón de endeudamiento sobre 90%. Después tenemos, ya saliéndonos del balance, el tema del ingreso. Cuando vemos ingresos, que son las ventas de la empresa, lo ideal es que sean ingresos crecientes a lo largo del tiempo, ¿vale? Eso es súper importante. Entonces, o por lo menos a mí me gustan empresas que todos los años vayan vendiendo más. Entonces, este sería un buen filtro en esta empresa. Ahora, esa venta tiene que ir acompañada de márgenes, y para eso podemos tener el margen EBIT, que es el resultado operacional, o el margen EBITDA. Aquí no se mareen tanto, usen la información que les da la empresa, pero algunas empresas muestran el EBITDA y otras empresas muestran el resultado operacional. Y muy común pensar y decir, chuta, me dieron el EBIT, ¿cómo calculo el EBITDA? Los números de EBIT y EBITDA son bastante parecidos en general. La única diferencia es que el EBITDA, si tú al EBITDA le restas depreciación y amortización, vas a tener el EBIT, ¿vale? Muchas empresas trabajan con EBIT. Entonces, el EBIT en sí mismo, en dinero, no nos muestra tanto. Volvemos al tema de porcentaje. Los porcentajes son súper importantes. Lo que hay que hacer es calcular el margen EBIT en temas porcentuales. ¿Y cómo se calculan los márgenes? Todos los márgenes se calculan igual. El margen EBIT sería el EBIT dividido en la venta, o sea, los 23.292 del 2017 dividido en el ingreso por venta, en 144. Entonces, el margen EBIT, 16%. 2018, margen EBIT sería 19.525 de EBIT dividido en 156.000. Toda esta información yo la extraje de la información financiera de la empresa, fue copiar, pegar. Entonces, 12%. Año siguiente, 2019, 13% de margen EBIT. 20.000 sobre 152.000. 2020, 14%. 21.000 sobre 158.000. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá en el margen EBIT? Estabilidad, ¿vale? Con la venta, con el ingreso por venta, estamos buscando tendencia, que el negocio ojalá sea creciente en el tiempo, y con el margen EBIT, en temas porcentuales, estamos mirando estabilidad del negocio. La idea es que los márgenes sean más o menos parejos. Mientras más parejo, mejor. ¿Por qué? Porque si tú tienes una empresa que tiene ventas crecientes y márgenes súper estables, bueno, adivina qué es lo que va a ir pasando. Sería razonable presumir que esa empresa va a seguir incrementando sus ventas y que mientras más estables sean los márgenes, más estables van a ser los resultados. Y eso hace que sea mucho más fácil la predictibilidad de ese negocio.
Entonces eso es bastante bueno. Después tenemos la utilidad neta, que es la última línea, cuánto efectivamente queda para los dueños de la empresa. Entonces también queremos que la utilidad neta vaya siendo creciente a lo largo del tiempo. Y obviamente se puede calcular el margen neto porcentual. El margen neto porcentual va a ser igual a la utilidad neta dividido sobre ventas. ¿Ya? También acá no está en esta planilla el margen bruto. El margen bruto sería el ingreso menos los costos de producción, los costos directos de producción, que también se puede calcular en margen. ¿Para qué nos sirven esta serie de tiempo y estos márgenes? Para ver estabilidad. Acá hay relativa estabilidad. Fíjate que en los últimos años, del 2019 al 2022, 10%, 11, 11, 11. Súper estable. El margen EBIT, 13, 14, 14, 13. O sea, hay una estabilidad ahí bastante importante. Después, bueno, esto viene la línea que sigue, agrega acá el EPS, VPA o UPA, que básicamente es lo mismo. El EPS es la utilidad, o todos estos números representan lo mismo, es la utilidad que tiene la empresa por acción. EPS significa Earnings per Share, seguro lo pronuncio mal. VPA significa beneficios por acción y UPA significa utilidad por acción. Todos representan lo mismo. Entonces, y esto es bien importante porque nosotros acá podemos ver utilidades que vayan creciendo, pero no necesariamente eso se va a transformar en un EPS creciente o una utilidad por acción creciente. Y dice, ¿pero cómo es posible? Claro, porque la empresa pudiese estar haciendo aumentos de capital y haciendo aumento en el número de acciones en circulación. De hecho, aquí arribita tengo la cantidad de acciones de la empresa. Si te fijas, esta empresa todos los años ha mantenido su número de acciones, no ha hecho aumentos de capital. Entonces, naturalmente, cuando eso ocurre, una utilidad neta creciente se va a transformar naturalmente en un EPS creciente a lo largo del tiempo. Y los dividendos provienen desde el EPS, son un porcentaje del EPS. ¿Ya? Pero hay empresas que tienen utilidades crecientes, pero que han ido haciendo aumentos de capital, entonces el número de acciones en circulación va aumentando, y a veces ese aumento es superior al incremento en utilidades, y vemos un EPS que va decreciendo en esos casos. Entonces, el EPS es súper importante porque al final nos muestra cuánto es la ganancia por acción y los resultados por acción. Y después tenemos el ROE. Obviamente, volviendo al tema del EPS, queremos EPS creciente. ¿Ya? Y después vamos al tema del ROE, que es la rentabilidad sobre el capital, que básicamente se calcula como la utilidad neta dividida en el patrimonio. En este caso, 25,82% del 2017, 19, 18, 22, 24, 29. Mientras más alto el ROE, mejor. Como filtro, 15%. Yo por lo menos intento seleccionar empresas que en su mayoría superen el 15%. Algunas excepciones tengo en mi portafolio que no están sobre el 15%, pero me gustan empresas que tengan sobre 15% de rentabilidad sobre el patrimonio. ¿Ya? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Para qué nos sirve el ROE? Para saber estabilidad. ¿Por qué? Porque hay negocios que de repente tienen ROEs muy altos, después bajan muchos, muy altos, bajan muchos. No es muy bueno que haya un serrucho en el ROE, sino que lo ideal es que sean negocios parejitos. Entonces, ¿qué es lo que encontraríamos en esos casos? El negocio ideal sería márgenes, EBIT o EBITDA, dependiendo de cómo te lo plantee la empresa, lo más estable posible, márgenes netos lo más estable posible, EPS creciente, ventas crecientes y ROE sobre 15% estable también. Junto con eso, que hayan indicadores de deuda que podamos vislumbrar fácilmente que la empresa tiene capacidad de pago de sus recursos y además, cuando vemos esto, que los inventarios y las cuentas por cobrar no se estén yendo a la estratosfera y la caja vaya bajando, ¿vale? En términos porcentuales. Entonces, esas son cosas que estamos mirando y que al final del día, insisto en esto, estas planillas, o yo por lo menos las uso para ver estabilidad del negocio, qué tan estables son los números de la empresa, capacidad de pago y tendencia. Y con esas tres cosas ya me hago una noción de si este negocio es bueno o no. Acá hay algunas cosas que me gustan de esta empresa y hay otras cosas que no me gustan tanto de esta empresa. El inventario, por ejemplo, en los últimos años ha tenido una tendencia un poquito alcista, pero las cuentas por cobrar han sido un poco bajistas, así que está bien. Se puede contraponer. La caja ha estado pareja, pero hay cajas que se van, que igual tiene cierta volatilidad. Esa caja, y lo ideal es que la caja sea bastante pareja. La razón nacida, ojalá sea sobre uno, eh, y que los ROEs sean un poquito más parejos. Ahora, son ROEs disparejos, pero sobre el 15%. De hecho, promediamos más o menos el 20%, 22% vuelo pájaro el ROE. Y el EPS está siendo creciente. Y después de eso, uno puede ver, bueno, el tema de los dividendos, cuántos dividendos está entregando y todo el cuento, pero eso ya es materia de otro capítulo. Ya basta con saber
que si tengo un EPS que es creciente, eso va a ser bueno. Alto ROE también va a ser bueno. Entonces, yo analizo las empresas desde este punto de vista. Esto es lo básico, hay algunas otras cosas que mirar, pero el grueso del análisis que yo hago lo hago acá. Y si el negocio me gusta, que hay hartas cosas que me gustan, hay algunas otras que no me gustan, no te voy a decir cuál es la empresa, hay otras cosas que no me gustan tanto. Entonces esta sería una empresa que, por ejemplo, yo la pudiese tener en mi portafolio, que me gustaría probablemente tenerla, pero en porcentajes chiquititos. ¿Por qué? Porque no me maravilla todo lo que está dentro del negocio. Entonces yo clasifico las empresas como empresas que me gustan mucho, empresas que me gustan, vamos a decirlo en jerga chilena, piola. Solo los chilenos entendemos eso. Que no me gusta tanto, pero que igual la quiero tener. ¿Vale? Entonces, dentro de la estructura de portafolio, a esta la tendría, pero un porcentaje chiquitito. ¿Vale? Em, Eso, espero que te haya servido este video. Esa es la forma de analizar. Y te dejo acá el de balance, que fue en el curso que hicimos gratuito acá en el canal, que lo hicimos en directo para que aprendan más de este tipo de cosas. Anda a verlo.